Bien, hermanos, el tema de hoy que vamos a considerar es el atributo de Dios, que es la santidad de Dios. La vez pasada, hermanos, consideramos con el pastor Eder la ira de Dios y el amor de Dios, ¿verdad? Bien, ahora vamos a considerar, hermanos, con la ayuda del Señor, ese atributo de Dios, que también es la santidad. Veíamos y cantábamos, hermanos, que Dios es santo, es tres veces santo, y que el Espíritu de Dios nos lleve a conocer algo más profundamente, hermanos, el significado de la santidad de Dios. Y así la adoraremos mejor. Y así recibirá Él la honra y la gloria de una mejor manera de nuestra parte hacia Él. Bien, hermanos, en Apocalipsis 15, verso número 4 dice esto: ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Si pueden ir a esta referencia, hermanos, ahí van a encontrar quién dice esto. ¿Saben quién lo dice? No lo dicen los ángeles, no lo dice ningún otro ser que está allá o que estará en el cielo y que está actualmente en el cielo. No, lo dice, hermanos, aquellos redimidos, los que han sido redimidos, los que serán redimidos, hermanos, dicen esto. ¿Qué dicen ellos? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? ¿Y cuál es la razón por la que ellos harán eso? Dice el pasaje: porque solo tú eres santo. Entonces, hermanos, el hecho de que nosotros temamos a Dios, el hecho que nosotros engrandezcamos el nombre del Señor, no es realmente porque Él sea poderoso, o meramente porque Él sea poderoso, o porque Él sea eterno, aunque lo es, sino la referencia que nos dan estas personas, hermanos, redimidas en el futuro, nos dice que la razón de su alabanza, la razón de engrandecer su nombre dice, porque tú eres santo. Esa es la razón. Esa es la razón. Tú eres santo. El hecho, hermanos, que desconozcamos la santidad de Dios, eso promueve la pecaminosidad de nuestra vida. O sea, si nosotros desconocemos la santidad de Dios, promueve la pecaminosidad de nuestra vida. Y para evidencia de esto, nosotros antes de que fuésemos creyentes, vivíamos una vida pecadora. ¿Por qué? Porque desconsiderábamos totalmente que Dios era santo. Después, cuando creímos, empezamos, hermanos, a considerar la santidad de Dios. Empezamos a tomarla en cuenta. Antes era irrelevante para nosotros, pero ahora, hermanos, la santidad de Dios debe de interesarnos, o ya nos interesa. Este pasaje, hermanos, dice que solo Él es infinitamente, es independientemente, hermanos, es inmutablemente santo. Solo Él y nada más Él. Él es santo. Y nada más ese tributo, hermanos, le corresponde a Él. Solamente a Él. No hay nadie más, hermanos. No hay nadie más en toda la creación, en todo lo que conocemos, o aún en lo que no conocemos, que sea santo. Él únicamente es santo. Y con mucha frecuencia, hermanos, cuando hemos leído la Escritura, nos damos cuenta que Él es llamado santo. El Santo de Israel, el Dios Santo. Y lo leemos, cuando hemos acercado a la Escritura, nos damos cuenta que hay muchas menciones de Él, refiriéndose como santo. Y lo es, hermanos. Él es santo por la razón de que en Él se halla la suma de todas las excelencias
morales en Él. En Él no hay ningún pecado, no hay ninguna corrupción, no hay una leve, hermanos, nada, no hay nada. Es pureza absoluta. Dios, hermanos, es pureza absoluta. Algo, hermanos, que realmente al creyente le atrae. Pureza absoluta. A nosotros como seres humanos nos atraen las personas que hacen bien, que no mienten, las personas que responden bien a las circunstancias, y esas personas las procuramos. Porque, hermanos, a nosotros como pecadores, con naturaleza caída, nos llama mucho la atención el bien obrar de las personas. Nos atrae. Es algo atractivo, porque usted no va a andar siguiendo a una persona que miente, a una persona que dice malas palabras, que trata mal a su esposa, que se porta mal en el trabajo. Usted no va a andar persiguiendo a ese tipo de personas. En cambio, las personas que hacen lo contrario a esto, somos muy nosotros susceptibles o inclinados a seguirlos, a ver su ejemplo. Bien, hermanos, pues en nosotros, hermanos, como creyentes, la santidad de Dios nos atrae. Nos atrae. Y es algo, hermanos, que nos atrae porque sabemos que no vamos a ser defraudados. Sabemos que no vamos a ser rechazados. Sabemos que no vamos a ser lastimados. Y por eso la santidad atrae, hermanos. La santidad, pues, hermanos, es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. No hay ni un ápice, ni una micropartícula de pecado en la persona de Dios. No la hay. Dios es luz, dice 1 Juan 1:5, y en Él no hay ningunas tinieblas. No hay nada de tinieblas. Él es santo, y eso se refiere, hermanos, a sus características morales. Él es incorruptible, Él es incorrupto, Él no se puede corromper, porque esa es su naturaleza. ¿Cuál es? Ser santo. Naturalmente Él es santo, no se puede corromper. Aunque quieran sobornarlo, aunque quieran corromperlo, aunque quieran ensuciar su nombre, Dios no puede, hermanos, corromperse. Es incorruptible, Dios es incorruptible. Dios, hermanos, es pureza absoluta. De hecho, hermanos, la santidad es la misma excelencia de la naturaleza divina. O sea, la santidad de Dios, hermanos, es lo más alto de toda su persona. De toda su persona. Dios es poderoso, es una característica, también es otro atributo de Dios. Dios es omnisciente, ese es otro atributo de Dios. Pero en cada uno de estos atributos de Dios, la santidad de Dios, hermanos, cubre cada uno de estos atributos. La santidad de Dios, hermanos, por decirlo así, baña todos los demás atributos de Dios. Todos están bañados con la santidad. Todos están aciertos. Por eso, hermanos, la santidad es la misma excelencia de la naturaleza divina. El gran Dios es magnífico en santidad, o majestuoso en santidad, según la declaración de Éxodo 15:11. Es majestuoso, hermanos, es magnífico en santidad. ¿Qué es esto? Enorme. No hay algo más grande de santidad que Dios. Eso es lo que está declarando, hermanos, esta porción de la Escritura. Por eso leemos, hermanos, en Habacuc 1:13, que Dios, dice de Él, es muy limpio, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué es esa característica de Dios? Se refiere, hermanos, a la santidad. O sea, ¿Dios puede ver el agravio? Sí, sí lo ve. ¿Acaso no ve nuestros pecados? Dios ve nuestros pecados, pero eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está refiriéndose a que Él no permite maldad en su presencia o en su persona. Muy limpio eres de ojos para ver al mal, ni puedes ver el agravio.
¿Se refiere a que Él no puede ver mis pecados? ¿Que puedo esconderme? No. Se refiere a que Él es santo, que no hay cabida del agravio, no hay cabida de maldad, no hay cabida de corrupción en su persona. Esto es lo que está diciendo, hermanos, el texto. De tal manera, hermanos, que de la misma manera que el poder de Dios es lo opuesto a nuestra debilidad como seres humanos, su sabiduría, hermanos, contrasta completamente con nuestro entendimiento. Así contrasta también. Y su santidad, hermanos, es la antítesis. ¿Qué es antítesis? Algo que es incompatible. La santidad de Dios, hermanos, es incompatible de todo defecto o imperfección moral. ¿Qué significa? Que la santidad de Dios es incompatible con nuestros pecados, hermanos. Es incompatible. No se puede mezclar. No se puede hacer un híbrido. No se puede hacer ahí una mutación. No se puede hacer nada. No se puede hacer con el pecado y Dios. No se puede hacer nada de eso. Una amalgama, no sé cómo mencionarlo ahora. Pero no puede haber una mezcla, hermanos, entre Dios y el pecado. Son opuestos, hermanos. Totalmente incompatibles. ¿Se han dado cuenta ustedes que el agua y el aceite se separan? Bien, pues es mucho peor que eso, hermanos. Es una distancia enorme. No solamente se separa, sino que es una distancia enorme entre Dios y el pecado. El Salmo 29:2, hermanos, dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Alabad a Jehová en la hermosura de su santidad. Y luego para nosotros eso de hermosura pues tiene que ver con un rostro, ¿no? Tiene que ver con un cuerpo, tiene que ver con un vestido, tiene que ver con algo para que sea hermoso. Pero, hermanos, la santidad de Dios no tiene un rostro como el que nosotros pensamos. La santidad de Dios, hermanos, es hermosa. ¿En qué sentido? En que la hermosura de Dios, hermanos, hace deleitoso, es deleitosa para aquellos que han sido liberados del dominio del pecado, porque la santidad de Dios, hermanos, es nuestra aspiración. Por eso la santidad de Dios es hermosa, porque es nuestra aspiración. Como creyentes, hermanos, es nuestra aspiración ser santos, ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos salvó. ¿Para qué? Para que andemos en sus caminos, ¿sí? Y para manifestar sus obras. Para ser semejantes a Cristo, ese es el propósito de nuestra salvación aquí en la tierra. Obviamente, eso será, nuestra salvación será completa cuando nosotros estemos delante de su presencia. Pero mientras estamos aquí en la tierra, hermano, nosotros tenemos como objetivo ser semejantes a Cristo. Por eso la santidad de Dios es hermosa. ¿Por qué? Porque hay una perfección moral en ello. Allí no vamos a encontrar errores, allí no vamos a encontrar decepciones, allí no vamos a encontrar nada. Por eso la santidad de Dios es hermosa. Nada hay que afee, nada hay, hermanos, que afecte la santidad de Dios. Nada hay. Nada hay, hermanos, que afecte ello. Dice el Salmo 96:9: Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. El Salmo 110:3 dice: Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Hermanos, ¿qué se refiere esto, hermanos? Ese del día de tu poder, ¿sabe a qué día se está refiriendo? Al día en que Dios regenera el corazón del pecador. ¿Por qué? Porque el pecador no regenerado no se entrega a Dios voluntariamente, ¿o sí? No se entrega a Dios. ¿Cuándo lo hará? Cuando en el día de ese poder, ¿de cuál poder? De la obra poderosa del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Cuando suceda eso, en el día de su poder, es entonces que este hombre, esta persona, mujer, lo que sea,
se entregará voluntariamente al Señor. Y luego vean lo que dice la condición o la relación de esto, en la hermosura de la santidad. O sea, ¿por qué lo seguirá? ¿Porque es poderoso? ¿Por qué se entregará? ¿Por qué se entregará este hombre, esta mujer voluntariamente al Señor? ¿Por qué se va a entregar? ¿Porque Él es poderoso? ¿Porque Él es eterno? ¿Porque Él es omnisciente? ¿Por qué se entregará? ¿Porque le salva? ¿Por qué se entrega? Se entrega al Señor, ahí dice la razón, por la hermosura de su santidad. Esa es la razón, hermanos. Y si se dan cuenta, es la misma razón por la cual las personas de Apocalipsis, los redimidos de Apocalipsis, adoraban al Señor y exaltaban su nombre en aquel día, según la revelación de Juan. ¿Por qué lo hacen? Por la hermosura de la santidad, por la santidad de Dios. De tal manera que no tiene nada que ver con lo que ellos han recibido de Dios, sino tiene que ver más bien con lo que ellos contemplan de Dios. ¿Cómo lo contemplan? Como un ser santo, limpio, puro, hermoso. Esa es realmente la hermosura de Dios. Y entonces esto podemos voltearnos a la vista de tenerle hacia Dios como hermoso, podemos voltearle hacia nosotros y ahora podemos vernos horribles, hermanos. Horribles. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Ese es el punto. Exaltar la santidad de Dios y reconocer, hermanos, nuestra pecaminosidad. Nuestra pecaminosidad. Ese es el punto. Ese es el punto. El poder de Dios, hermanos, es la mano y el brazo de Dios. Según las Escrituras, dice que Dios sacó a Moisés con su brazo de Egipto. ¿Cómo lo sacó? Con poder. ¿Verdad? Es el poder, hermanos, la mano de Dios es el poder o el brazo de Dios. La omnisciencia de Dios son sus ojos. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Esa es la omnisciencia de Dios. Su misericordia son sus entrañas. La misericordia de Dios son las entrañas de Dios. Su eternidad es la duración de Dios. Si se dan cuenta, estamos hablando de los atributos de Dios solamente. Pero todos ellos, hermanos, su poder, su omnisciencia, su misericordia, su eternidad, hermanos, todos ellos están bañados con la santidad, porque la santidad es la hermosura, hermanos, de la santidad. Eso hace hermoso a Dios, hermanos. Hermanos, porque puede haber un Dios poderoso, pero corrupto. Puede haber un Dios eterno, pero corrupto. Puede haber un Dios omnisciente, pero corrupto. Y Dios, hermanos, no es así. Todos los demás atributos, hermanos, están bañados con su santidad. Como decía hace un momento, hermanos, esta hermosura, esta perfección de Dios, hermanos, es lo que hace deleitoso para nosotros, hermanos, que hemos sido liberados del dominio del pecado. Eso hace deleitoso, hermanos, a Dios para nosotros. ¿Por qué te deleitas en Dios? Porque hay un salmo que dice, deleítate en Dios. ¿Cómo me puedo deleitar en Dios? Pues considerando, hermanos, su santidad, como Él es santo, y teniendo ese punto de referencia como mi aspiración, deleitándome en Jehová. No deleitándome en lo que me ha dado, no deleitándome en lo que me ha hecho, deleitándome en su santidad, en su persona, en su impecaminosidad. Ese realmente, hermanos, es el deleite en Dios. Y esto a su vez, hermanos, nos lleva a santificar nuestras vidas. ¿Por qué el creyente se aparta de pecado? Porque contempla la santidad de Dios. Porque contempla a Dios.
y luego lo ve a Él, y luego se ve a Él, me veo a mí mismo, recuerdo lo que hice en la mañana, recuerdo lo que hice en la semana y veo, qué mal he hecho. Señor, realmente solamente tú eres santo, santifícame, guárdame. Y esto, hermanos, constantemente estará santificando nuestras vidas. Pero ¿qué sucederá, hermanos, cuando nosotros no contemplamos, no consideramos la santidad de Dios? Vamos a caer, hermanos, en el juicio de que Dios tiene un trueque con el pecado. Tiene un trato con el pecado, cuando no lo tiene. Cuando no lo tiene. Otra cosa importante, hermanos, acerca de la santidad de Dios es que a esta perfección divina de Dios se le da un énfasis especial. Se enfatiza más, hermanos, que todas las demás atributos de Dios, que todas las demás perfecciones de Dios, que es lo mismo, perfección de Dios, atributos de Dios, o la persona de Dios. Es más que eso, hermanos. Se llama más veces a Dios santo, hermanos, en la Biblia, que todopoderoso. Se le llama más veces santo, hermanos, que redentor. Se le llama más veces santo, hermanos, que sustentador. Se le llama más veces santo, hermanos, que todo lo demás. En toda la Biblia, hermanos. Cada vez que la leamos, cada vez que la referenciemos, como sea, encontraremos que habla más de un Dios santo que un Dios poderoso, que un Dios temible, que un Dios con ira, que un Dios con amor, que un Dios... Habla más de su santidad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esa es la implicación, hermanos, que realmente como creyentes debemos tener de Dios, que Él es santo. Que Él es santo. Porque esto regulará nuestras conductas. Esto regulará, hermanos, lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos. ¿Eso lo hará? Esta cualidad, hermanos, que la santidad de Dios o que Dios es santo, va como calificativo junto a su nombre más que otra cosa. Alabemos su santo nombre. O sea, la santidad de Dios, hermanos, va relacionada a su nombre. Dice que su nombre es santo. Y cuando se refiere a que su nombre es santo, hermanos, no se refiere a las letras o a las palabras o a cómo se oye. No, su nombre, hermanos, se refiere a la persona de Dios, a la totalidad de su persona completa. Por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Adrián. Cuando se refieren a Adrián, ¿se están refiriendo a mí o se están refiriendo a mi brazo? O a mí. A mí completamente se están refiriendo. Pues es lo mismo, hermanos. Su santo nombre se refiere a su santa persona, con todos sus atributos. Si todos sus atributos están incluidos en su persona, pues la santidad, hermanos, cubre a todos ellos. La santidad, hermanos, va acompañada de toda su persona. Es lo que nos menciona, hermanos, este texto, de que su nombre es santo. Nunca se nos habla de su poderoso nombre, nunca se nos habla de su sabio nombre, de su grande nombre, pero sobre todo, hermanos, se nos habla de su santo nombre. Se nos habla más veces de su santo nombre, hermanos, de que su poderoso nombre, o su sabio nombre, o su grande nombre. Hermanos, santo nombre es su mayor título de honor. Es su mayor título de honor. Es como su nombre principal, hermanos. En él, o en este nombre, hermanos, resalta toda la majestad y toda la respetabilidad de su nombre. Su santo nombre. Así es que cuando escuchemos, alabemos su santo nombre, hermanos, estamos considerando su omnipotencia, su fidelidad, su amor, su misericordia. Estamos todos los atributos de Dios de una manera compacta.
Aunque Dios no lo podemos compactar, hermanos. Dios es incomprensible. Pero nuestra mente sí puede hacer eso. Puede llamar a Dios santo, santo nombre de Dios o santo nombre, y estamos considerando toda la persona de Dios en toda su magnificencia, en toda su majestad y en toda la respetabilidad, hermanos, que nosotros le debemos a Dios. Hermanos, esa perfección, ¿cuál? La santidad de Dios, es considerada, hermanos, y es celebrada ante el trono del cielo por los serafines que claman: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, según Isaías 6:13. Es lo que claman. No dicen ellos: poderoso, 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 omnisciente, 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 fiel, fiel, fiel. No dicen eso los serafines. ¿Qué hablan de ellos? Ellos que hablan de Él, perdón, de su santidad, hermanos. ¿No dice, según esta visión de Isaías, que ellos cubrían sus ojos? Porque no pueden, hermanos, resistir la santidad de Dios. Ahora, ¿los serafines son santos? ¿Los serafines son santos? Ahorita vamos a llegar a un pasaje que nos muestra que sí. Pero sí, hermanos, son santos, pero no son tanto como Dios lo es. Pueden estar en su presencia, pero no pueden verlo. Se tapan. ¿Qué refleja esto, hermanos? La santidad de Dios. Por eso ellos clamaban eso: santo, santo, santo. Tan santo eres que no podemos ni siquiera verte a los ojos. La pureza tal, es la radiación tal de tu santidad que no la podemos soportar con nuestros ojos. De hecho, hermanos, nosotros tampoco podremos, sino lo haremos a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podremos estar delante de su presencia. Por eso, hermanos, por medio de Cristo podremos hacer eso. Dios mismo, hermanos, destaca esta perfección, hermanos, entre otras. Él dice de esto, hermanos, en el Salmo 89:35: una vez he jurado por mi santidad. He jurado por mi santidad. ¿Qué significa esto? Dice Dios: si no cumplo lo que te digo, que deje yo de ser santo, que me sea corrupto. ¿Pero acaso Dios puede ser corrupto? No, hermanos. De ninguna manera, es imposible, porque Dios naturalmente, esencialmente, Él es puro, purísimo. Es santo, hermano, santísimo. Dios jura, hermanos, por su santidad, porque esta es la expresión más plena de Él mismo. Es lo más pleno de Él. Por eso jura, por su santidad. Si no hago lo que te he dicho, si no hago lo que he prometido, que sea corrupto. ¿Pero acaso puede suceder eso? No. Eso significa, hermanos, que lo que ha dicho lo hará. Lo que lo ha prometido lo hará. ¿Por qué? Porque va en contra de su naturaleza, hermanos. El ser corrupto a Dios. Dios no puede ser corrupto. Por ende, lo que Él jura, lo cumple. Por ende, lo que Él promete, lo cumple. Esa es, hermanos, la relación. Por la santidad, hermanos, nos exhorta a nosotros como creyentes o como sus adoradores, nos exhorta, dice, cantad a Jehová, en el Salmo 34, dice, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. ¿Qué significa, hermanos? Que recordemos que Él es Dios, que cantemos a Dios, que adoremos a Dios, y traigamos a nuestra mente que Él es santo y que nosotros somos pecadores, y de esa manera adorarle con reverencia, con temor, considerando eso. Y se traigan a la memoria cuando vengan a adorar a Dios. Es una exhortación. Cuando vengamos a adorar a Dios, cada vez que lo hagamos, hagámoslo
pero celebremos la memoria de su santidad. O sea, vamos a acordarnos, vamos a recordar que Él es santo. Él es perfecto, santísimo. Y cuando andamos, recordemos nuestra condición, que somos polvo, que somos gusanos, que venimos dolientes por nuestros pecados. Y esa es la manera en que debemos de venir, hermanos, a adorar a Dios con un corazón dolido por nuestros pecados, por lo que no hice o por lo que hice mal. Señor, vengo dolido por lo que hice, perdóname. Quiero traer a la memoria tu santidad y límpiame en la sangre de tu Hijo. Que corra eso en mi persona, que me limpie, porque quiero adorarte con libertad, con el pleno reconocimiento, entendimiento de que me has perdonado y de que estoy considerando tu excelentísima perfección, que es la santidad, tu santidad. Hermanos, también podemos llamar a este atributo un atributo trascendental. ¿Por qué? Porque atraviesa toda la persona de Dios. Toda la persona de Dios la atraviesa. Trasciende, hermanos, en todos sus atributos. Es como si penetrara con los demás atributos y les diera lustre a los demás atributos. O sea, la santidad, hermanos, exponencia aún más su poder. La santidad exponencia aún más su fidelidad, su amor. Le hace brillo. Resalta, hermanos, más todas sus otras perfecciones. Por esto leemos, hermanos, en el Salmo 27:4, de la hermosura del Señor. ¿Cuál es la hermosura del Señor? ¿Por qué es hermoso el Señor si no tiene rostro? Por su santidad. Por eso Él es hermoso. Esa es la hermosura de Dios. Su perfección. Su perfección. ¿Cómo es el rostro de Dios? Es hermoso. ¿Y a qué se refiere esto? A su santidad. Esta excelencia, hermanos, esta santidad, este atributo de Dios, destaca por encima de todas las demás perfecciones de Dios. Es la más sobresaliente. Es la que está arriba de todas ellas. Es la gloria de estas. Es cada una de las perfecciones de la deidad, hermanos. Su santidad es la hermosura de los otros atributos de Dios. ¿Por qué es hermoso su poder? Porque su poder es santo, por eso es hermoso. Nunca va a ser algo que no esté lleno de santidad o de bien. Hermanos, si su poder fuera manchado, si su fidelidad fuera manchada, si su amor fuera manchado, entonces no sería santo. Entonces no sería santo. Pero como todos sus atributos, hermanos, tienen que ver con la santidad de Dios, entonces por eso todos sus atributos, hermanos, son excelentes. Son excelentes. Como les decía hace un momento, puede haber un Dios poderoso, pero malo. Como los dioses de los griegos, que eran poderosos. Dioses míticos me refiero, poderosos, pero eran malos. Tenían Dios hasta para la borrachera. Era un Dios para ellos. Pero ¿cómo era moralmente este Dios? Pues malo. Promovía la embriaguez. Hermanos, ¿por qué menciono esto? Para contrastar, hermanos, de que los atributos de Dios, todos ellos están bañados con la santidad. Y todos ellos, hermanos, son buenos porque están bañados con la santidad de Dios. Si alguno de los atributos de Dios, hermanos, fuera manchado, entonces todo lo demás perdería, hermanos, su honra. Dios sería deshonrado. Por lo tanto, hermanos, por eso su nombre es santo,
porque todos sus atributos están cubiertos con la santidad. Bien, consideremos ahora, hermanos, datos, evidencias bíblicas acerca de cómo se manifiesta la santidad de Dios. ¿Cómo podemos verla aquí en la tierra, hermanos, la santidad de Dios? Estamos hablando de que Dios en el cielo es santo, de que Dios en el cielo es perfecto, de que Dios en el cielo, pues sí, pues allá está bien. Pero aquí, ¿cómo podemos ver que Dios es santo? Aquí en la tierra. La santidad de Dios, hermanos, se manifiesta en lo que Él hace aquí en la tierra. Aquí se manifiesta. ¿En qué sentido? Nada que no sea santo, hermanos, va a proceder de Dios. Todo lo que proceda de Dios es santo. Todo, hermanos, todo lo que procede de Dios es santo. En el principio, hermanos, cuando Él creó, cuando Él hizo la creación, cuando hizo los cielos, la tierra, cuando la separó, cuando hizo la vegetación, cuando hizo los animales, cuando hizo al hombre, cuando hizo las lumbreras, cuando hizo las estrellas, hermanos, en cada etapa de la creación, al final de ello, dice la Escritura que era bueno. O sea que todo lo que hizo Dios era bueno, fue bueno. Todo fue bueno, hermanos. ¿Y por qué fue bueno? Porque Dios es santo. Si hubiera tenido un defecto, hermanos, lo que hubiera hecho, entonces Dios no era santo. Pero como Dios es santo, lo que hizo, hermanos, era bueno. Por eso, hermanos, todo lo que Dios hace es bueno. Ya lo vimos, hermanos, en la creación del mundo. Ahora, hermanos, vamos a verlo cuando Dios creó al hombre. Dios hizo al hombre. Cuando lo creó, ¿cómo lo hizo? ¿Lo hizo pecador? No, hermanos. Dice Eclesiastés 7:9, dice que Dios hizo al hombre recto. Dios lo hizo recto. Dios lo hizo ¿cómo? Bueno. Dios lo hizo bueno. Dice, pero ellos buscaron muchas perfecciones. ¿Cómo lo hizo Dios? A imagen de su semejanza, a imagen del Creador hizo Dios. Entonces, Dios, si lo hizo a su imagen, pues lo hizo bueno. Dios no iba a hacer una imagen de sí mismo corrupta. Va en contra de su naturaleza. Entonces, lo que Dios hace nos muestra su santidad. Todo lo que Dios hace es bueno. Ahora, hermanos, acerca de los ángeles que cayeron, hermanos, vayan a Judas, capítulo 6, verso 6, capítulo 1, verso 6. Los ángeles que cayeron fueron creados santos. Es lo que mencionaba hace un momento. Los ángeles, los serafines, los querubines, Dios los creó ¿cómo? Santos. Recuerden, si Dios es santo, entonces todo lo que Dios crea, ¿cómo es? Es santo, es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno, hermanos. Todo lo que Dios hace es bueno. Por eso hay que comprar todo lo que Dios hace, porque es bueno. A veces nosotros queremos comprar cosas buenas, pues vamos a comprar lo que Dios hace. Dios todo lo hace bueno. Bien, hermanos, dice este pasaje que y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Qué significa eso? ¿Cómo los hizo Dios a estos ángeles? Los hizo dignos. Pero ellos, ¿qué hicieron? Cayeron de su dignidad. O sea, Dios los hizo santos, los hizo buenos. Pero ellos, igual que el hombre, se corrompieron. Y en Ezequiel 28:15, hermanos, nos dice de Satanás esto: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, Dios, ¿cómo hizo a Satanás? ¿Lo creó malo? No, lo hizo bueno. Hermanos, ¿qué con todo esto? ¿Qué relación tiene con la santidad de Dios? De que todo lo que Dios hace es bueno. Su santidad, hermanos, es la que maneja todos sus atributos. La santidad de Dios es la que maneja todos los atributos, hermanos. Por eso todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que es bueno. Ahora, hermanos, la santidad de Dios, hermanos, también se manifiesta en su ley. Aquí para nosotros estamos hablando, aquí a nuestro terreno, a nuestro andar. La santidad de Dios no solamente se manifiesta en lo que hace, sino también en lo que dice, en su ley. Esa ley, hermanos, prohíbe el pecado en todas sus variantes.
La ley de Dios prohíbe el pecado en todas sus variantes, en los pecados más groseros, como los pecados más sutiles y sencillos. La ley de Dios prohíbe, hermanos, todos los pecados. Prohíbe a aquel que mata, como la ley también prohíbe a aquel que desea hacer algo malo a su prójimo. Es pecado, lo prohíbe, hermanos. ¿Por qué hace esto, hermanos? Porque la ley de Dios, hermanos, según Romanos 7:12, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Por eso, hermanos, la ley también nos manifiesta la santidad de Dios. La ley, la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y como decíamos, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice es bueno. Sí, hermanos, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, hermanos, según el Salmo 19, versos 8 y 9. Son verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice, está bañado con su santidad. Por lo tanto, no hay, hermanos, trucos en Dios. No hay trucos en Dios. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice, aún sus juicios, hermanos, aún lo que nos está sucediendo es bueno, aunque aparentemente parezca adverso a nuestras vidas. Todo lo es. Si es obra de Dios, es buena. Cómprala. La santidad de Dios, hermanos, también se manifiesta en su cruz. La expiación, hermanos. La expiación pone de manifiesto de la manera más admirable, hermanos, y a la vez más solemne, la santidad infinita de Dios, hermanos, y su odio al pecado. Ahí se muestra, hermanos, cómo Dios es santo, qué tan santo es y qué tanto odia al pecado. Hermano, cuán detestable, hermanos, había hacerle el pecado cuando lo castigó hasta el límite de su culpabilidad al cargárselo a su hijo. Tuvo, hermanos, que matar, que sacrificar a su propio hijo. Abraham, hermanos, estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Y dice la Escritura que ya lo iba a hacer, iba a bajar la mano para dejar el cuchillo, pero un ángel le detuvo la mano. Porque el hijo de Abraham, hermanos, Isaac, no era el digno para morir. El que era digno, hermanos, era su hijo. Allí Dios no detuvo su mano como cuando se la detuvo a Abraham. Allí, hermanos, Dios mismo asestó, hermanos, el cuchillo en el corazón de su hijo. De ese tamaño, hermanos, es el odio al pecado. De ese tamaño es la santidad de Dios. Tuvo que hacerlo así, hermanos, porque de esa manera manifiesta su odio al pecado. De hecho, hermanos, los juicios que han sido vertidos en este mundo, con Noé y con muchos, con Sodoma y Gomorra, por ejemplo, o que serán vertidos sobre el mundo impío, la sentencia irrevocable dictada contra los demonios rebeldes, hermanos, que mencionamos hace un momento en Judas 6, y los gemidos de las criaturas, hermanos, condenadas en el infierno, nos demuestran muy palpadamente el odio de Dios, hermanos, hacia el pecado, como la ira del Padre desatada sobre su Hijo. Hermanos, si Dios, hermanos, castigó al pueblo antiguo, vemos que Dios también tuvo que estaba comprometido, hermanos, a terminar con la vida de su Hijo de esta manera. ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios odia al pecado, porque ofende a su santidad. De tal manera, hermanos, que la santidad de Dios jamás apareció más atractiva y más hermosa como cuando Dios escondió su rostro de Cristo y le hunde, hermanos, su cuchillo afilado en su corazón para hacerle exclamar lo siguiente al Hijo de Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí, hermanos, podemos ver la santidad de Dios.
su odio al pecado y la santidad de Dios. Cristo, hermanos, adora además, hermanos, esa perfección de Dios, la santidad. Vean el Salmo 22, verso número 3. Este salmo habla acerca de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Pero vean lo que dice el verso número 3, después de que le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero el Señor Jesucristo sabe la razón por la cual lo ha abandonado. ¿Qué dice en el verso número 3? Pero tú eres santo. Esa es la razón por la que Dios abandona a su Hijo. Porque tú eres santo. Y yo estoy cargado con todos los pecados de aquellos que me diste. Tú no puedes estar conmigo ahora. Lo entiendo. Lo entiendo. Tengo que sufrir esto solo. Tengo que ser abandonado por ti. Hermanos, Dios odia el pecado porque Él es santo. Él ama, hermanos, todo lo que es conforme a sus leyes. Dios ama todo lo que está de acuerdo o conformado a sus leyes, pero aborrece todo lo que es contrario a sus leyes. Su palabra lo expresa claramente cuando dice en el Proverbio 3:32, dice: el perverso es abominado de Jehová. El perverso es odiado. El perverso es abominado a Jehová. Y otra vez lo dice en el Proverbios 15:26, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Dios, hermanos, odia el pecado. Y de ello se desprende, o de ello podemos desprender, hermanos, que Él necesariamente ha de castigar el pecado. Si Él odia el pecado, pues necesariamente, hermanos, podemos desprendernos de que Él castigará, hermanos, el pecado. Hermanos, el pecado no puede escapar a su castigo porque Dios lo aborrece. No puede escapar. Dios tiene que castigar el pecado. Dice que la paga del pecado es muerte. Dios, hermanos, hace eso. Aunque es cierto, hermanos, que Dios perdona a los pecadores, eso es cierto. Dios perdona a los pecadores, pero Dios, hermanos, no perdona el pecado. No veíamos hace un momento que es muy limpio de ojos para ver el mal, que no puede ver el agravio. Dios, hermanos, no perdona el pecado, no tolera el pecado, no lo tolera. Odia al pecado, hermanos. Perdona al pecador, pero al pecado lo odia. El pecador, hermanos, solamente puede ser perdonado a causa de que otro haya llevado su castigo. De esa manera es la que Dios puede perdonar el pecado en alguien. A causa de que otro sea castigado por él. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Nada es gratis. De hecho, ni aquí en este mundo nada es gratis, aunque digan que es gratis. Te vamos a regalar esto si compras esto. No es cierto. Alguien lo está pagando. Alguien le está costando eso. Nada es gratis. Realmente nada es gratis. Todo cuesta algo. Alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que llevar. Alguien tiene que gastar. Alguien tiene que invertir para eso. Pues, hermanos, de la misma manera, hermanos, el pecador solo puede ser perdonado a causa de que otro haya llevado su castigo. O sea que el perdón no es gratuito. El perdón cuesta. ¿Cuánto costó? La sangre, la muerte de su Hijo. Decimos que es gratuito en el sentido en que tienes que creer en que ese castigo puesto por Cristo en la cruz es hecho a tu favor y serás perdonado. En ese sentido, puede ser que sí sea gratuito, porque solamente tú crees eso. Solamente tu responsabilidad es creer eso y obedecer eso. En ese sentido podemos decir que es gratuito, pero no es gratuito realmente porque el que pagó fue el Hijo de Dios con su propia vida. Por eso se nos dice, hermanos, que Jehová se venga de sus adversarios y guarda el enojo para sus enemigos. Hermanos, ¿Dios guardó su enojo para con Cristo en la cruz?
¿Se lo guardó? No, hermanos, no se lo guardó. No se guardó, hermanos. Lo sacrificó. ¿Por qué? Porque llevaba cargado encima el pecado de todos los otros. No se guardó, hermanos. ¿Se vengó de sus adversarios? No. Perdón, ¿hizo a un lado la venganza? No, hermanos. Cumplió, hermanos, esto. Hermanos, a causa de un pecado, Dios desterró a nuestros primeros padres en el Edén, Adán y Eva. Por un pecado, hermanos, toda la descendencia de Cam cayó bajo una maldición. Cam es el hijo de Noé, el que vio la desnudez de su padre. Luego fue y se la contó a sus hermanos, pero lo hizo de una manera burlándose de él, su padre. Cosa que era en aquel tiempo vergonzosa. Él lo dijo así como si fuera cosa sencilla. Y de hecho, hermanos, los descendientes de Cam, ¿saben quiénes son? Los cananeos, los heveos, los jebuseos, los que iban a ser expulsados de la tierra prometida, sobre los cuales iba a caer un juicio de Dios sobre ellos. Y el juicio de Dios cayó sobre ellos porque ellos eran adúlteros, cayó sobre ellos porque ellas practicaban estos tipos de cosas. La sodomía, pecados sexuales, embriaguez. El pecado de ellos llegó hasta la presencia de Dios y por eso Dios decidió destruirlos. Entonces, por un pecado, hermanos, la descendencia de Cam cayó bajo maldición y sus descendientes, los cananeos, hermanos, fueron alcanzados con esa maldición. Moisés, hermanos, por un pecado fue excluido de Canaán. Por un pecado también, hermanos, el criado de Eliseo fue castigado con la lepra que le fue quitada a Naamán. Por un pecado, la codicia. Cuando Naamán fue sanado, él quiso darle presentes a Eliseo. Pero Eliseo dijo, no, llévate tus cosas, yo no quiero nada. Pero ya después de ido este general, Giesi lo alcanzó y le dijo que había unos jóvenes que eran ahí profetas, hijos de profetas, que si les podía dar unos vestidos y un talento de plata para que pues sufragaran ahí su vida, sus gastos, y accedieron. Pero se da cuenta, hermanos, Eliseo, Dios se lo revela y se acerca a Giesi y le dice a Giesi, lo confronta. Le dice, ¿por qué hiciste eso, Giesi? Ahora la lepra de Naamán será pasada a ti. Por un pecado, hermanos. ¿Y quién podemos decir, hermanos, ahora de Ananías y Zafira, hermanos? Por un pecado, hermanos, ellos fueron separados de la tierra de los vivientes. ¿Por qué todas estas cosas, hermanos? Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo, hermanos. Y en eso, hermanos, tenemos pruebas de la inspiración divina en las Escrituras, hermanos. El alma no regenerada no cree realmente, hermanos, en la santidad de Dios. No cree realmente que Dios es santo. El alma no regenerada, me refiero a un impío, en toda su expresión. No cree, hermanos, en la santidad de Dios. No puede ser tan bueno. ¿Por qué? Porque el impío está tan corrupto que piensa que todos los demás son como él. Piensa que Dios... Hay un truco en Dios, hay un truco en Dios. Eso de que Dios es santo y que no hay un truco. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué hay tantas disensiones? Eso no está bien. Eso dice el impío, el no regenerado. Tiene un concepto de Dios, hermanos, pero una parte de Dios, nada más. Piensa de Dios como que sí, es un Dios fuerte, pero de que es santo, no. Espera que su misericordia va a superar todo lo demás. No, Dios es poderoso, pero su misericordia va a perdonar mis pecados, va a superar todo lo que yo he hecho. Pero no es cierto, hermanos. La misericordia de Dios no superará tus pecados. Dice el Salmo 50:21, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Hermanos,
Esa es la acusación de Dios a los tales, a los que piensan de que Dios les va a perdonar, se porten como se porten, hagan lo que hagan, hermanos. Esa es la acusación. ¿Piensas que yo no soy como tú? No, yo soy santo. Yo no soy como tú. Yo no tolero el pecado, no lo trago, no me lo como, no comulgo con el pecado. Piensan, hermanos, en un Dios cortado según sus propios corazones malos. Por eso la referencia, hermanos, a los dioses de la antigua Grecia. Dioses con respecto a sus propios corazones. ¿No tenían dioses para todo? Para la guerra, para el amor, para la fertilidad, para las fiestas, para el mar. No tenían el dios del mar, el dios de la tierra, el dios de todo. Tenían dioses para todo lo que se les ocurría. Estos dioses los hacían, hermanos, conforme a sus propios pensamientos y conforme a sus propios corazones malos. De allí su persistencia en una carrera de desenfreno en el pecado, hermanos. Por eso ellos vivían, hermanos, la sociedad antigua de Grecia era una sociedad pecadora, hermanos. Viviendo, hermanos, en pecados sexuales, viviendo en pecados, hermanos, morales. Y lo veían como cosa normal. ¿Acaso no nos menciona ahí el libro de Romanos que uno de esa congregación, de ese lugar, tenía la mujer de su padre? En Corintios, perdón. ¿No nos menciona eso? 2 Corintios 5. ¿Por qué hacían esto? Porque esa es la vida de ellos normal. ¿Por qué? Porque sus dioses se lo permitían. Hermanos, esa es la persistencia en su carrera de desenfreno y de pecado, porque ellos hacían dioses a sus propias maneras, a sus propios malos corazones. El carácter atribuido a esos dioses, hermanos, del paganismo antiguo y aún el moderno, hermanos, es todo lo contrario a la pureza inmaculada que pertenece a nuestro Dios verdadero. Totalmente distinto, opuesto, diferente. Hermanos, la descendencia de Adán, hombres caídos, jamás podían idear un Dios de santidad, hermanos, jamás. Un Dios inerrable, un Dios que no se equivoca, un Dios que aborrece totalmente al pecado. Jamás se le pudo haber ocurrido a un ser humano un Dios así. Creaban dioses de acuerdo a sus propios corazones, a sus propias intenciones, pero jamás se le va a ocurrir un Dios santo. No. Todo tipo de Dios se le ocurrió, menos un Dios santo. Y eso, hermanos, pone de manifiesto la terrible depravación del corazón humano y su enemistad con el Dios viviente, a razón de que no pueden estar en la presencia del Dios santo. Eso pone de manifiesto eso, hermanos. El Dios, hermanos, que la mayoría de los que profesan ser cristianos aman, aún entre personas que se llaman creyentes, piensan que Dios, hermanos, es como un anciano indulgente, como si fuera un Santo Claus, quien aunque no comparta, hermanos, el pecado, disimula benignamente, hermanos, las imprudencias o los deslices de los hombres. Miren esta imagen de Dios así. Voy a seguir practicando esto, que al cabo, pues Dios no me ha revelado que lo deje de hacer todavía. Lo voy a seguir haciendo, pues Dios no me ha mostrado claramente que lo deje de hacer. Tienen un Dios como si fuera un viejito, que piensan que no los ve, que piensan que se pueden escapar fácilmente de su vista, que piensan que lo pueden dejar ahí sentado y él se va, que piensan que no tiene la fuerza para agarrarlos y sujetarlos y estrujarlos y decirles que no estés haciendo, no estés practicando ese pecado. Piensan que Dios no tiene la fuerza para hacerle eso. Pero, hermanos, la palabra de Dios dice: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 5:5. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dice el Salmo 7:11: Dios está airado todos los días
contra el impío. Todos los días está enojado contra el impío, aunque le vaya económicamente bien, aunque esté deleitándose en los peores pecados de su corazón. Dios está irado todos los días contra el impío. Está irado, está molesto. Pero los hombres, hermanos, niegan creer en este Dios airado, lo niegan. No, es que Dios no puede ser así. Dios es bueno, es perdonador. Dios debe dejarme permitir practicar este pecado, porque Dios es bueno. Los hombres, hermanos, se niegan a creer en esto, en este Dios. Rechinan, hermanos, los dientes cuando se les habla fielmente de que cómo es que Dios odia el pecado. No, es que no puede ser así. Voy a tener que dejar de hacer esto. Voy a tener que dejar de visitar a tal persona. Voy a tener que dejar de escuchar este tipo de música. Voy a tener que dejar de ver este tipo de programas. No, hermanos, el hombre pecaminoso no podía imaginar un Dios santo. No lo puede concebir, no lo puede imaginar. Como tampoco creer el lago de fuego en el que será atormentado para siempre, tampoco puede creer eso. Por eso mejor prefiere pensar en un Dios anciano, que no tiene fuerzas. Déjeme checar cómo andamos de tiempo. Muy bien. Hermanos, hasta ahorita, hermanos, hemos visto que la santidad de Dios, hemos visto que la excelencia de Dios es la que cubre, la que baña todas las demás perfecciones de Dios. Hemos visto cómo se muestra en la creación la santidad de Dios, en que todo lo que hace, como es bueno. Hemos visto también, hermanos, que la ley de Dios nos muestra su santidad, ¿no? Y vimos también, hermanos, que el sacrificio de Cristo, hermanos, nos muestra también la santidad de Dios. Por último, hermanos, nosotros, hermanos, somos llamados a ser santos. 1 Pedro 1:16. Porque Dios es santo, hermanos, nosotros también deberíamos desear ser hechos conforme a Él. Su mandamiento es: sed santos porque yo soy santo. Ese es su mandamiento. No se nos manda a ser omnipotentes, hermanos. No se nos manda a ser omniscientes. No se nos manda a ser eternos. Nos manda Dios, hermanos, a ser santos. ¿Y esto hasta dónde? O nada más, ¿dónde debemos de ser santos? ¿Aquí en la iglesia? Dice, en toda nuestra manera de vivir. Se abarca todo, hermanos. Desde que te levantas, desde que te vas a la escuela, desde que haces las actividades propias en la casa, de que haces las actividades propias en el trabajo, en el traslado, dice, en todo lo que engloba nuestra manera de vivir, dice, sed santos. ¿Por qué? Porque yo también siempre soy santo. Y hermanos, es el mejor medio para agradar a Dios. Es el mejor medio. No con sacrificios, no con ofrendas realmente. ¿Qué les decía a los del Antiguo Testamento? Ya estoy cansado de sus toros, ya estoy cansado de sus machos cabríos, ya estoy cansado de sus fiestas, ya estoy cansado de todo esto que hacen. Yo solamente quiero obediencia. Yo solamente quiero santidad. Yo solamente quiero eso. Santidad. Es el mejor medio, hermanos, para agradar a Dios. Nos gloriamos, hermanos, o nos glorificamos a Dios, tanto como nuestra admiración ni compresiones elocuentes o servicio ostentoso podemos tener, más que como para vivir para Él. O sea, no haciendo cualquier cosa para Dios, hermanos. Porque nosotros podemos hacer cosas para Dios, servir a Dios, pero sin embargo vivir donde no nos ven, vivir donde no nos están viendo de una manera que desagrada a Dios.
Y aquí donde nos ven, podemos aparentar o presentarnos como personas que sí estamos sirviendo a Dios. Pero más bien, hermanos, a vivir para Él, hermanos, de una manera santa en toda nuestra manera de vivir. Así pues, hermanos, por cuanto solo Dios es la fuente y manantial de la santidad, Él y solo Él, hermanos, Él es la fuente, Él es la esencia, Él es el lugar donde tenemos que dirigirnos, hermanos. Busquemos la santidad en Él, que nuestra oración diaria sea esta: el Dios de paz santifique en todo, nos santifique en todo, para que nuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero y sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. Y noten, hermanos, que dice el pasaje: el Dios de paz nos santifique, nos haga santos. Hermanos, esa debe ser nuestro propósito, esa debe de ser nuestra proyección. Si queremos ser obedientes a este mandamiento, tenemos que acercarnos a Él. Señor, santifícame. Vengo a ti otra vez, vuelto, lleno de pecado. Límpiame, quiero ser santo, santifícame, límpiame. Quiero agradarte. Hermanos, estas a grandes rasgos, hermanos, las consideraciones acerca de la santidad de Dios para nuestra vida. Hermanos, si esto no cambia nuestras vidas, es porque no hemos nacido de nuevo. Si esto no mejora nuestro servicio a Dios, si esto no mejora nuestra devoción a Dios, nuestra adoración a Dios, será porque realmente no hemos nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo puede ver la santidad de Dios. El que no ha nacido no puede verla. No puede concebir a un Dios así. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Oh Señor, nos acercamos, Señor, nuevamente delante de usted, y al considerar, Señor, su santidad, Señor, al considerar, Señor, su impecabilidad, al considerar, Señor, su perfección, y voltear a nosotros, Señor, y ver nuestra pecaminosidad, nos humilla tanto, Señor. Lo cual, Señor, nuestro corazón clama, Señor, perdón. Nuestro corazón, Señor, está dolido, Señor, porque no hemos logrado ser, Señor, lo que tu palabra nos dice. Mas nos atrevemos, Señor, a hablar, a orar, Señor, a hacer esta oración, Señor, confiados, Señor, en tu propósito para cada uno de nosotros. El hacernos santos, el hacernos semejantes a tu Hijo. Sigue obrando, Señor, en nuestras vidas particulares, en nuestras familias. Sigue tratando, Señor, con nosotros. Vemos, Señor, como evidencia, Señor, de la santificación en nuestras vidas, que hemos cambiado, Señor, desde el tiempo que tú nos llamaste. Mas no nos conformamos con ello, Señor. Queremos que sigas obrando, Señor, en nosotros, en nuestras vidas, que sigas capacitándonos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, para hacer decisiones sabias, decisiones correctas, Señor, en cuanto a nuestras vidas, y para que cuando estemos, Señor, cerca de la trampa, cerca de la tentación, Señor, seas tú el que nos socorra, sea tu palabra, Señor, la que nos alumbre, Señor, y huir, Señor, de allí. Obra, por favor, Señor, en esta exposición, que sea tu palabra, Señor, la que penetre en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que el fruto de ello, Señor, sea solo para la gloria de tu nombre, que tu nombre sea conocido, que tu nombre sea temido, Señor, y que las personas, Señor, de una manera abierta, sincera, se te entreguen, Señor, voluntariamente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Hermanos, muchas gracias.